Esperando se encuentren ustedes muy bien, les doy la bienvenida a este capítulo de la serie Patrimonio Cultural de Hidalgo. La Secretaría de Cultura de Hidalgo, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural y la Academia Hidalguense de la Historia agradecen su interés en esta plática. El convento, no exconvento como ya planteamos anteriormente, de Atotonilco el Grande, Hidalgo, es uno de los principales conjuntos religiosos mendicantes del siglo XVI en México. La imagen que tenemos del patrimonio cultural, particularmente el propio, el que vemos todos los días en nuestras comunidades, pueblos o ciudades, está sujeta a la rutina, la costumbre y en ocasiones oculta las posibilidades o nubla el juicio. Nos acostumbramos a ver fragmentos de realidades que a fuerza de repeticiones ocultan el patrimonio. Y quizás se requiere una opinión distante para vislumbrar otras posibilidades, otros caminos, siempre con el objetivo de conservar de mejor manera los vestigios materiales del pasado. Aquí abriremos tal vez una polémica en torno a la inadecuada superposición de etapas constructivas en un ejemplo arquitectónico concreto. El convento de Atotonilco el Grande en el estado de Hidalgo es una parte inapreciable del patrimonio arquitectónico y artístico de México. Sus paredes atraparon historias extraordinarias de una época de encuentros con hombres y tierras ignotas en intercambios en varios sentidos. Los trasvases culturales conmovieron amplias capas de la población indígena y europea, sentando las bases para un vigoroso mestizaje. La dinámica llevada a cabo convirtió a nuestro territorio en el país que ahora tenemos. Desde el convento de San Agustín, en Atotonilco el Grande, fue posible emprender sólidamente la evangelización de las remotas sierras Alta, Gorda y la de Tutotepec, así como la de la Huasteca. El inicio de los trabajos misionales data de 1536, quedando como prior Fray Alonso de Borja. Después de su muerte en 1542, llega Fray Juan de Sevilla, compañero inseparable de Antonio de Roa, personajes entrañables para la historia de toda la región. Por sus bríos y gran disposición para la conversión de grupos otomíes, chichimecas y huastecos, ubicados en el septentrión novohispano. Ya hemos platicado de las grandes contribuciones de Borja y de Alonso de la Veracruz, personajes notables en la construcción de la historia regional de las sierras y el mezquital. Varios son los elementos del extraordinario convento de Atotonilco el Grande que llaman la atención al visitante. En primer lugar, la portada de la iglesia es una combinación entre el plateresco proveniente del Renacimiento europeo, con columnas y ornamentos superpuestos en su fachada, mezclados con recuerdos del gótico. Aquí debemos comentar el papel importante que como restaurador del monumento histórico en cuestión llevó a cabo en varias temporadas el doctor Juan Benito Artigas Hernández, con la colaboración de la arquitecta María Luisa Malo Carús. Restauraron la fachada, reintegrando los elementos faltantes. Anteriormente, la portada se contemplaba mutilada al carecer de algunas pilastras de cantería.
Como bien lo apuntó el doctor Chanfón Olmos, tales pérdidas acentuaban el carácter de superposición de los elementos a un paramento liso, característica común a la formación de varios de estos conjuntos. También intervinieron en las bóvedas, impermeabilizándolas, y llevaron a cabo la restauración de los valiosos murales en el cubo de las escaleras. Aquí vemos un detalle de estas bóvedas antes de la intervención. A un lado de la portada se abre una capilla abierta donde se celebraba anteriormente la misa para los fieles indígenas distribuidos en el atrio, ocupado siglos después como un bello jardín. El portal de acceso al convento completa la fachada principal orientada hacia el este. De acuerdo con la descripción y los grabados del precioso libro de Diego de Valadez, Retórica Cristiana, de 1579, los pórticos de los conventos eran utilizados para administrar los sacramentos. Los antiguos nombres de portal de peregrinos o pórtico de racionero son erróneos, puesto que en los conventos virreinales no había peregrinos y tampoco se repartían raciones, como lo hemos dejado asentado también en una plática anterior. De acuerdo con Grijalva, en su crónica escrita en el siglo XVII, en la entrada del convento existía un mural recordando a Roa y a Sevilla en un abrazo fraterno, una escena que aún no se ha localizado. El interior de la iglesia posee interesantes secciones, como la bóveda de nervaduras que cubre el presbiterio, así como una inscripción en el sotocoro, la parte inferior del coro, la cual parece aludir a un artífice llamado Bartolomé Gómez, activo para 1542, de acuerdo con Toussaint. La azotea del templo cuenta con una atalaya para observar el panorama de la sierra a lo lejos. Desde este nivel superior se contempla perfectamente la solución del campanario en forma de espadaña, coronando el paramento principal tan empleado por la Orden de San Agustín. El claustro es de importancia capital en la historia del arte virreinal mexicano. Está constituido en dos niveles y fue construido en los mismos años que la portada de la iglesia. La presencia de elementos ornamentales de talla en piedra, similares a otros conventos, es prueba de la existencia de cuadrillas de artífices, quienes trabajaron en varios establecimientos de la orden en rutas de los conventos mendicantes. Es clara la similitud entre las columnas de los claustros, agostinos todos, de Acolman, Atotonilco el Grande y Molango. De acuerdo con los expertos, el más arcaico es precisamente el claustro de Atotonilco. Es interesante la semejanza planteada. Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que no existe una repetición mecánica de las formas. Siempre se deslizan elementos técnicos y artísticos que revelan un desarrollo de las artes, en este caso la escultura y la arquitectura. Otro ejemplo al respecto lo expuse en el libro La irrupción de la soledad para el caso de Chichicastla. En efecto, el claustro de Atotonilco el Grande es muy interesante. Sus elementos de soporte verticales han sido revestidos con círculos llamados pomas, propios del gótico, en sus extremos. El conjunto es ensombrecido, lamentablemente, por los contrafuertes que se observan a la mitad de las arcadas.
añadidos en el siglo XIX. Tales refuerzos, adicionados al centro de cada arcada, perjudicaron su estética, alterando la composición original. El gran investigador del arte virreinal mexicano, Manuel Toussaint, en su ya clásico Paseos Coloniales, incorporó un interesante artículo a Totonilco el Grande y sus pinturas murales, relatando un viaje realizado al convento en 1951. En torno al claustro, dice textualmente, cito, de sumo interés por las observaciones que después ofreceremos es este claustro. Está formado por 4 arcos en la parte baja y otros tantos en la superior. Los arcos, de medio punto, descansan sobre columnas, mas la disposición de éstas explica la solución arquitectónica correcta sin necesidad de acudir a contrafuertes como en los conventos más viejos. En efecto, los ángulos están constituidos por grandes machones de sección cuadrada que ostentan 2 columnas adosadas, así como en el centro de cada ala en que un pilar robustece a las 2 columnas que forman la serie. Parece que estos pilares flaquearon de modo alarmante en el siglo XIX y entonces se les agregó por algún maestro de obras ignaro, desprovisto de todo sentido arquitectónico, unos enormes contrafuertes de sección cuadrada en los cuales se ven ahogados los juegos de pilar y columna. Estos adefesios, que se prolongan hasta la parte más elevada, destruyen por completo la belleza arquitectónica del edificio en esta parte. Son, además, inútiles. El techo del claustro bajo es de viguería, de modo que no ejerce ningún empuje lateral. El alto, con bóveda de cañón seguido, fue el que seguramente amenazaba ruina. Pero pudo haber sido salvado por otros procedimientos, por ejemplo, tirantes de hierro, como existen en tantos monumentos de Italia, colocados después de aligerar el peso del terrado enorme que carga sobre las bóvedas. Hasta aquí Toussaint. Concluye este gran especialista, Toussaint, que valdría la pena, dada la gran importancia de las pinturas que han sido descubiertas en este claustro, poder restaurar este espacio, retirando los contrafuertes y resolviendo el problema de la estabilidad. Las pinturas a las que se refiere Toussaint son las que se descubrieron en el cubo de las escaleras, los filósofos de la antigüedad acompañando a San Agustín. El artículo de Toussaint concluye de la siguiente manera, cito, cuando sea terminado el descubrimiento y limpia de todas las pinturas que existen y el claustro se vea completamente aseado con pavimento decoroso y sin esos horrendos contrafuertes, el convento de Atotonilco el Grande será un monumento entre los de su índole que alcance la primera importancia. 70 años han pasado desde las observaciones de Toussaint, que han caído en saco roto. Tales agregados del claustro, en efecto, ocultan las admirables tallas de columnas y arcos. Fueron colocados porque aparentemente las bóvedas de cañón corrido del corredor de la planta alta se hallaban en malas condiciones y se pretendía reforzarlas. Para Ana Luisa Son, tales contrafuertes se adosaron al sustituir la techumbre original de viguería y terrado en la planta alta por dichas bóvedas. Sin embargo, mediante el reforzamiento de estas a través del uso de tirantes de acero u otra solución técnica, como muy bien comentó Toussaint, soluciones que absorban el empuje lateral de las cubiertas, se podría liberar el patio
de tales intromisiones. En efecto, la revisión de experiencias en otras latitudes afirma la viabilidad técnica para resolver la remoción de los contrafuertes, garantizando la estabilidad de todos los elementos estructurales de arcos y bóvedas. En julio de 2014, con la colaboración del pasante en arquitectura Juan José Telles Castillo, dentro del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, tuve la oportunidad de desarrollar una idea para recuperar el claustro del convento agustino de Atotonilco el Grande. Las perspectivas elaboradas en aquel entonces ofrecen vistas inéditas en nuestro tiempo. Debo confesar que el trabajo me dejó asombrado por los resultados. Ahora, con estas modernas herramientas de dibujo y perspectiva, puede establecerse una visión sorprendente del diseño original de los constructores del convento. Es importante y pertinente referirnos a las cartas internacionales alrededor del patrimonio edificado, las cuales han sido signadas por México como normatividades a seguir en la valoración y conservación del legado histórico. Podemos citar en primer lugar la casi mítica Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios, llamada simplemente Carta de Venecia, elaborada en el Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, llevado a cabo en Venecia en 1964. En su artículo 11 propone, cito, las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de un monumento deben ser respetadas, puesto que la unidad de estilo no es un fin a conseguir en una obra de restauración. Cuando un edificio presenta varios estilos superpuestos, la desaparición de un estadio subyacente no se justifica más que excepcionalmente, y bajo la condición de que los elementos eliminados no tengan apenas interés, que el conjunto puesto al descubierto constituya un testimonio de alto valor histórico, arqueológico o estético, y que su estado de conservación se juzgue suficiente. El juicio sobre el valor de los elementos en cuestión y la decisión de las eliminaciones a efectuar no pueden depender únicamente del autor del proyecto. Hasta aquí la Carta de Venecia. Para nuestra propuesta es claro que las condiciones actuales del claustro coinciden con el estado de excepción señalado en el anterior precepto. Parece como si hubiera sido escrito para el caso de Atotonilco. En efecto, los contrafuertes no tienen ningún valor, como ya lo había dejado asentado hace más de medio siglo Toussaint, y ocultan, cito, un testimonio de alto valor histórico y estético. Por supuesto, debe convocarse al juicio de especialistas e instituciones, arquitectos, ingenieros y restauradores, para llegar a una decisión óptima y perfectamente aceptada. Lo que fue una intervención errónea debe ser registrada en informes o documentos que testifiquen con exactitud la proporción de la equivocación. Esto es, para alertar al futuro del riesgo de caer en intervenciones dudosas o de plano atentatorias contra el patrimonio. Otra pauta internacional importante que México signó para lograr el objetivo de valorar y conservar su patrimonio cultural han sido las normas de Quito. En su apartado sexto, la puesta en valor del patrimonio cultural, se comenta lo siguiente. Cito: poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habilitarlo en las condiciones objetivas
y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento. La puesta en valor debe entenderse que se realiza en función de un fin trascendente que en el caso de Iberoamérica sería contribuir al desarrollo económico de la región. Es claro que ofrecer un rostro más digno del patrimonio cultural regional contribuirá a mejores resultados en la derrama económica, por ejemplo en cuanto al turismo cultural, ofreciendo una ruta cultural agustina con los magníficos conventos establecidos en la ruta del septentrión novohispano. Por último, y sin afán de citar todas las cartas y declaraciones elaboradas, tenemos la llamada Declaración de Ámsterdam, en el marco del Consejo de Europa en 1975. El patrimonio arquitectónico sobrevivirá solo si es apreciado por el público y en particular por la generación más joven. Los programas educativos debieran, por lo tanto, en todos los niveles, dar creciente atención a este asunto. Al respecto, debemos preguntarnos, ¿cómo podrá ser apreciado el patrimonio si se presenta mutilado, oscurecido, oculto? Es necesario plantear el trabajo de liberación expuesto como parte de un programa integral de restauración y mantenimiento, en donde se contemplen todos los anexos del antiguo convento, dando así continuidad a los trabajos efectuados por el Dr. Artigas. Es importante reponer, entre otros elementos, los aplanados de cal perdidos, una protección esencial en los muros. Después de décadas y siglos, es hora de plantear soluciones y consensos como un homenaje a este legado magnífico de generaciones empeñadas en trascender con una obra maestra triunfo del espíritu humano. Muchas gracias por su atención.